Vamos a comenzar entonces, Ignacio, si te parece. Sí, cómo no, con gusto. Bien, me gustaría, Ignacio, como representante de la Unión Informática, que comenzáramos esta charla. Eh, Has estado participando del debate parlamentario en los proyectos de ley sobre el teletrabajo y me gustaría ver si podemos abordar cuál es el impacto en las dinámicas laborales y cuál considera que es o debiera ser el impacto en la formación profesional. Bien, bueno, excelente pregunta. Felicitaciones por la introducción, por las invitaciones. Un gusto enorme participar de estas conversaciones. Gracias a Liliana y a la Universidad de San Martín por la invitación y por generar y tomar la iniciativa en este espacio, ¿no? Me parece que acá tenemos casi todas las patas que necesitamos para conversar estos temas. Bueno, sí, estuve presente en lo que fue una reunión informativa, una reunión de, de debate sobre la ley de teletrabajo, tal como está surgiendo en algunos medios. Nosotros, no solo ese debate sobre teletrabajo, sino sobre muchas otras cuestiones más en el mundo del trabajo, venimos impulsando estos debates dentro de la CGT y dentro del sindicalismo en general. Nosotros en particular pertenecemos a un espacio de dirigentes sindicales más jóvenes, que son varios de los cuales son secretarios generales de entidades que están confederadas en la CGT, con lo cual tiene un volumen de representación muy considerable, y venimos hablando de todos estos temas, ¿no? Y bueno, como todos sabemos, la pandemia obligó a que un porcentaje considerable de la masa laboral, de la población económicamente activa, tenga que implementar el trabajo remoto de manera imprevista, por ahí de manera repentina. No es el caso de la industria del software, al contrario. Nosotros el teletrabajo lo hacemos y lo ejercemos hace muchos años ya, con lo cual en nuestra experiencia, el conocimiento que tenemos desde ese ejercicio, a su vez como las empresas también del sector, el conocimiento que podemos volcar es directamente de la fuente, básicamente. Entonces, el impacto digamos, que tiene el teletrabajo sobre la formación profesional es muy amplio, ¿no? Primero quiero tomarme unos minutos para explicar cuál es nuestra visión respecto de qué es lo que pasó en el debate del teletrabajo, qué es lo que se llegó, que es el dictamen de diputados, nuestro análisis, y en ese sentido lo que quiero compartir y lo que discutimos en el sindicato y hacia las empresas también, y hacia el sindicalismo también, es que, digamos, desde el punto de vista protectorio del trabajo, el dictamen que salió de diputados se podría decir que es muy bueno, ¿no es cierto? Ahora, desde el punto de vista de la técnica legislativa, y esto no lo digo yo por más que sea estudiante de Derecho, también hay varias cuestiones para observar desde el punto de vista de la letra, de cómo se, se definió el dictamen, y por otro lado hay que ver algunas cuestiones que tienen que ver con la implementación final de lo que es la modalidad de teletrabajo, porque en su momento también, y esto habla un poco no quiero ser digamos, rudo, pero del desconocimiento que hay respecto del teletrabajo y de la tecnología en el mundo del trabajo en general, que es pensar que el teletrabajo puede llegar a ser una actividad y no una modalidad, ¿no es cierto? Y claramente es una modalidad, digamos, eso es
digamos, algo básico desde donde arrancar, al menos con toda humildad para nosotros. Sí, hay que decir que la letra de la ley respecto a algunos puntos como la reversibilidad o el tema que tiene que ver con la transnacionalidad de las tareas, a la hora de la implementación conllevan algunas dificultades, porque especialmente en nuestro sector la realidad es que el teletrabajo permite manejar los tiempos y es una modalidad muy buena que tiene un montón de ventajas ya de base, digamos, en esto hay que ser claro. Sí hay que decir, por otro lado, que lo vemos especialmente, bueno, si hay docentes en la sala, seguramente, digamos, acompañarán esto, que tiene que ver con digamos, la demanda que hay de trabajo y cómo establecer algunos límites u ordenarse. Yo creo que desde ese punto de vista, digamos, el punto, por ejemplo, de la desconexión digital no está de más, ¿sí? No está de más. Lamentablemente vemos en este debate una polarización de decir, bueno, algunos sectores directamente dicen que no tiene que haber ley porque termina encorsetando algo que, mm, que de por sí es bueno, lo cual es cierto, es bueno, pero sí yo creo que tiene que haber una ley. Ahora, la ley que tiene que haber, hay que pensarla bien, y más allá de la ley que salga, si sale con la letra que hay actualmente, hay cuestiones que yo creo que son salvables a través de los convenios colectivos de trabajo y a través de la regulación que puede hacer el Ejecutivo y o el Ministerio de Trabajo. Entonces, no hay ni que decir que es, digamos, lo mejor que se pudo hacer, digamos, desde el punto de vista legislativo, ni tampoco decir que es el acabose de la modalidad. Me parece que tenemos que trabajar profundamente en ver cómo sortear las dificultades que puedan surgir de la letra de la ley. Sí, hay que decir que me parece que tenemos que aprovechar este debate que se dio para justamente empezar a conversar estas cuestiones, ¿no? Como cuestiones más profundas que tienen que ver con la formación profesional, que, digamos, uno habla desde la industria informática, pero a mí me gusta pensar en economía de conocimiento en general, y ahí es donde está también el gran desafío de la formación profesional, que hoy estamos viendo los tipos de perfiles que está demandando no solo en la industria informática, sino distintas áreas de la economía, que no solamente requieren de habilidades técnicas duras, sino también de habilidades blandas o soft skills, como se le dice, que tienen que ver con el liderazgo, tiene que ver con tener visión de negocio, tiene que ver con entender de economía, que son habilidades que son casi imprescindibles para algunos roles, para algunos, para algunos puestos dentro de las empresas. Entonces, hay un desafío muy grande desde el punto de vista de la formación profesional, y nosotros venimos trabajando, bueno, con Carlos en el Centro de Formación 36, en Capital, y con otros centros de formación, y cada vez que tengo la oportunidad de compartir o de conversar con centros de formación, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires, me cuentan cómo todo lo que tiene que ver con informática tiene una recepción muy buena en toda la comunidad, y la gran capacidad que tenemos de generar perfiles, que hay que decir que por ahí arrancamos un poco, digamos, desde cuestiones básicas, ¿no? Y ahí seguramente Carlos le dejo el espacio para profundizar en el sentido de qué es lo que requiere el sector privado, no solo el sector privado, sino el sector público también, porque nos llegan pedidos de perfiles muy, muy específicos, que muchas veces son realmente difíciles de cubrir, y cuando se cubren, en 5 minutos encuentran otra fuente que les interesa más. Entonces,
Pasando estrictamente a lo que tiene que ver con formación profesional, hay desafíos que tienen que ver con lo salarial, que hay que ver cómo, eso también lo conversamos un poco con Carlos, ver cómo se trabaja eso, cómo se conversa. Eh, También tenemos desafíos que tienen que ver con el liderazgo desde el punto de vista de la proyección de carrera. Yo conozco con muchos compañeros y compañeras que cambian de compañía, no tanto por una cuestión salarial, sino por una cuestión de proyección de carrera y de proyecto personal. Entonces hay que también saber captar desde ese lugar y saber, eh, digamos, fidelizar al trabajador o la trabajadora para que se mantenga en la misma compañía, y poder proyectar a futuro, porque es muy difícil también proyectar para una empresa con tanta rotación en el sector. Lo veo, digamos, lo vemos nosotros en forma directa, no es que en eso compartimos, digamos, la dificultad, porque a nosotros como sindicato nos parece, digamos, como concepción que el, el trabajador que se mantiene en una empresa empieza a tener otros conocimientos de la compañía, de las necesidades, de quién trabaja ahí, etcétera, que tienen un valor también importante, más allá de lo técnico, porque incluso desde lo técnico muchas cosas se pueden salvar también. Entonces, es realmente complejo el desafío que tenemos, pero también tenemos grandes oportunidades. Es decir, nosotros también tenemos una capacidad muy grande con lo que vengo trabajando con Cristian García, mi secretario adjunto, que es licenciado en sistemas, que, que tenemos que saber potenciar, y este encuentro habla de eso, ¿no? O sea, habla de también la posibilidad que tenemos de articular un montón de cuestiones a nivel no solamente local, sino a nivel federal, y potenciar una economía la del conocimiento, que nos puede llegar a permitir, en eso también estamos de acuerdo, salir un poco de las cuestiones cíclicas. Me parece que tenemos que, incluso nosotros sacamos un comunicado, por ejemplo, celebrando el avance de la Ley de Economía del Conocimiento. Hoy falta ser tratada en el Senado, y creo que ahí también tenemos que impulsarlo entre todos. Y cada uno desde su lugar, yo creo que tenemos que también, la innovación requiere que seamos innovadores en algunas lógicas, ¿no? Muchas veces vemos lógicas de enfrentamiento entre el sindicalismo, entre el capital, y el capital y el trabajo tienen que ir de la mano. Y tenemos que trabajar en conjunto. Por supuesto que todos tenemos planteos y tenemos pretensiones, pero tenemos que tener nortes definidos, nortes claros, y ir todos hacia ese lugar. Y por supuesto la academia acá tiene un rol fundamental en todo esto, ¿no? Digamos, no solamente en la formación profesional, por ahí técnica, ya sea terciaria o de alguna certificación, sino en que se terminen las carreras. Nosotros vemos también una dificultad en ese sentido, lograr que se terminen las carreras, ¿no? Y ahí hay un gran desafío que tiene que ver con, bueno, ingresar en el mundo del trabajo y al mismo tiempo seguir con la formación constante. Entonces, ahí, bueno, tenemos desafíos que podemos compartir, que podemos trabajar juntos. Creo que el sindicato también, todos los sindicatos, no solamente el nuestro, puede aportar un montón desde el punto de vista de la capacitación y de la formación. Además, el conocimiento que tenemos para poder lograr que se empiece y se termine la formación, que es un desafío bastante complejo. Entonces, no quiero extenderme mucho más en el uso de la palabra, pero me parece que tenemos que seguir estableciendo canales. Estas nuevas etapas requieren que también las abordemos de manera diferente, es decir, que nos pongamos en contacto, que compartamos conocimiento, experiencias, y en ese sentido nosotros vamos a seguir trabajando en esa línea.